El silencio en aquel comedor se podía cortar con un cuchillo. Todas las miradas estaban fijas en mí, esperando mi reacción después de escuchar esas dos palabras salir de la boca de Andrea. Vieja inútil. Así me había llamado mi nuera frente a mis hijos, mis nietos, mi esposo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaban sobre el regazo, escondidas bajo el mantel bordado que yo misma había hecho años atrás. Me llamo Esperanza. Tengo 42 años, aunque ese día sentí como si tuviera 100. Durante 25 años de matrimonio, construí mi vida alrededor de mi familia. Dejé mi trabajo como maestra para criarlos, para estar presente en cada momento. Y ahora, en mi propia casa, en la cena de cumpleaños de mi esposo Ricardo, mi nuera me humillaba frente a todos. Andrea llevaba apenas 3 años casada con mi hijo mayor, Sebastián. Desde el primer día supe que esa mujer traía problemas. Pero una madre siempre quiere ver feliz a sus hijos, así que me tragué mis reservas y la recibí con los brazos abiertos. ¡Qué ingenua fui! Todo comenzó 2 horas antes. Yo había pasado el día entero en la cocina preparando el pozole favorito de Ricardo, horneando el pastel de 3 leches que tanto le gustaba. Mis pies me dolían de estar de pie desde las 6 de la mañana, pero ver a mi familia reunida valía cada gota de sudor, cada minuto de cansancio. Andrea llegó tarde, como siempre. Entró a mi casa como si fuera la dueña, sin siquiera saludarme. Llevaba un vestido carísimo que seguro le había costado a mi hijo el sueldo de un mes entero. Se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que tradicionalmente ocupaba mi suegra cuando vivía, y empezó a criticar todo. Que si la casa estaba desordenada, que si la comida olía demasiado fuerte, que si los niños estaban haciendo mucho ruido. Yo respiraba hondo y contaba hasta 10, como me había enseñado mi madre. No quería arruinar el cumpleaños de Ricardo, pero Andrea no paraba. Cuando serví el pozole, arrugó la nariz con desprecio. Le dije a mi hijo que no me había costado nada prepararlo, que lo hice con todo mi amor. Fue entonces cuando ella soltó la carcajada, una risa amarga, llena de veneno. «Claro que no te costó nada», dijo arrastrando las palabras. «Total, no es que tengas algo mejor que hacer con tu tiempo. Eres una ama de casa. Cualquiera puede hacer eso». Sentí un puñal clavándose en mi pecho. Mi hija menor, Carolina, abrió la boca para defenderme, pero yo le hice una señal con la mano. Todavía no era momento. Andrea continuó con su discurso venenoso mientras mi familia permanecía en un silencio incómodo. Mi esposo Ricardo me miraba con esos ojos que me pedían paciencia, que no hiciera un escándalo. Después de 25 años juntos, yo conocía cada gesto suyo. «Es que no entiendo», siguió diciendo Andrea mientras se limaba las uñas en mi mesa. «En pleno siglo XXI todavía hay mujeres que se conforman con ser amas de casa. Yo jamás dependería de un hombre. Tengo mi carrera, mi dinero propio». Mi hijo Sebastián se removió incómodo en su silla. Sabía perfectamente que el dinero que Andrea presumía tanto venía del negocio de construcción que Ricardo había levantado con sus propias manos y que ahora Sebastián administraba. Pero mi hijo, siempre tan noble, nunca la contradecía. Estaba completamente cegado por esa mujer. «¿Mamá es feliz así?», murmuró Sebastián sin mucha convicción. «No todos necesitamos estar en una oficina para sentirnos realizados». Andrea soltó otra risa burlona. «Claro, claro. Feliz cocinando y limpiando. ¡Qué aspiraciones tan altas!». Y luego se voltea hacia mí con una sonrisa que me heló la sangre. «Sin ofender, Esperanza, es solo que yo no podría vivir una vida tan vacía, vacía». Esa palabra rebotó en mi cabeza como una pelota. Mi vida entera dedicada a mi familia, a construir un hogar, a criar hijos buenos y decentes. Y esta niña malcriada la llamaba vacía. Tragué saliva. Respiré profundo. Seguí contando. Mi suegra Beatriz, que en paz descanse, me había enseñado que las señoras de verdad no pierden la compostura, que el hogar debe ser un refugio de paz. Durante 20 años fui la esposa perfecta, la madre perfecta. Nunca levanté la voz, nunca hice un escándalo,
siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a servir. Pero algo dentro de mí se estaba quebrando. Carolina, mi hija de 19 años, dejó el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. «Mamá no tiene que justificar sus decisiones ante nadie», dijo con la voz temblorosa de rabia contenida. Andrea la miró con condescendencia. «Ay, Carolina, tan joven e ingenua como tu madre. Espero que tú sí estudies algo de provecho y no termines siendo otra». No terminó la frase, pero el silencio lo dijo todo. ¿Otra qué? Otra como yo. Otra mujer desperdiciada. Ricardo finalmente intervino. «Andrea, creo que ya es suficiente. Este es mi cumpleaños y me gustaría...» Ricardo finalmente intervino. «Andrea, creo que ya es suficiente. Este es mi cumpleaños y me gustaría disfrutarlo en paz». Pero Andrea ya estaba en su elemento. Se sentía poderosa, dueña de la situación. Y lo peor es que mi silencio le daba más fuerza. Cada segundo que yo permanecía callada, ella crecía más. «Ay, Ricardo, no te pongas así», le dijo con ese tono meloso que usaba cuando quería salirse con la suya. «Solo estoy siendo honesta. Alguien tiene que decir las cosas como son. Mira esta casa, mira todo el desorden. Si Esperanza tuviera algo más en qué ocupar su mente, tal vez...» Se puso de pie y caminó hacia la cocina. Yo la seguí con la mirada, sintiendo cómo la presión en mi pecho aumentaba. Regresó con la olla del pozole y la dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar los platos. «Esto», dijo señalando la olla. «Cualquier persona con medio cerebro puede seguir una receta. No es ciencia espacial, pero tú actúas como si fueras alguna clase de heroína por hacer lo básico, lo que se espera de cualquier adulto funcional». Mi hijo Daniel, el de en medio, cerró los ojos. Conocía ese gesto. Estaba conteniendo las ganas de decir algo que lamentaría después. Mis 3 hijos eran buenos muchachos. Los había criado para respetar a los mayores, para no faltar al respeto. Y ahora Andrea usaba esa educación en mi contra. «Mamá», intervino Daniel con voz calmada, «¿por qué no traes el pastel? Seguro papá quiere apagar las velas ya». Sí, el famoso pastel de 3 leches», se burló Andrea. «Otra receta sacada de YouTube, supongo». Fue entonces cuando Sebastián finalmente explotó. «Basta, Andrea, ya es suficiente», pero ella lo ignoró por completo. Estaba en su show y no pensaba bajarse del escenario. Se acercó a mí, tan cerca que pude oler su perfume caro, ese que le había costado a mi hijo $200. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La verdad, Esperanza, continuó Andrea con una sonrisa cruel, es que eres una vieja inútil. No aportas nada, vives del dinero de Ricardo, de su esfuerzo, y encima te atreves a darte aires de mártir por hacer lo mínimo, vieja inútil. Esas 2 palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno que lentamente se expandía por todo el comedor. Vi cómo la cara de Ricardo se ponía roja de la ira. Vi cómo Sebastián se ponía pálido, finalmente comprendiendo el monstruo con el que se había casado. Vi cómo Carolina se levantaba de su silla, lista para defenderme con uñas y dientes si era necesario. Pero yo solo podía escuchar el latido de mi corazón. Boom, 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 como un tambor de guerra. Durante 42 años de vida me había tragado muchas cosas. Desde niña aprendí que las mujeres buenas no hacen escándalos. Mi propia madre me lo había enseñado. Cuando mi padre llegaba borracho, ella servía la cena con una sonrisa. Cuando nos quedábamos sin dinero para la comida, ella inventaba milagros en la cocina sin quejarse nunca. Yo juré que mi vida sería diferente. Estudié magisterio, trabajé 5 años dando clases en una escuela primaria. Me encantaba ver los ojitos de los niños cuando finalmente entendían algo difícil. Amaba mi profesión con toda el alma. Conocí a Ricardo cuando tenía 23 años. Él era el dueño de una pequeña constructora, trabajador, honesto, de buenos principios. Nos enamoramos en 3 meses y nos casamos al año. Fue el día más feliz de mi vida. Cuando nació Sebastián,
Ricardo y yo tuvimos una conversación muy seria. Su negocio estaba creciendo. Necesitaba invertir más tiempo en él si queríamos un futuro estable. Y yo quería estar presente en cada momento de la vida de nuestro hijo. No quería que lo criaran las maestras de guardería o las niñeras, así que tomé la decisión de dejar mi trabajo. No me la impusieron, fue mi elección. Y durante 20 años nunca me arrepentí de ella. Cuando llegó Daniel 2 años después, y Carolina 3 años más tarde, mi casa se convirtió en un torbellino hermoso de risas, llantos, juegos y amor. Yo era la primera en despertar y la última en dormir. Preparaba loncheras, ayudaba con tareas, asistía a festivales escolares, curaba rodillas raspadas, secaba lágrimas, celebraba triunfos. Ricardo trabajaba 16 horas diarias. Su negocio de construcción creció hasta convertirse en una de las empresas más respetadas de la ciudad. Y yo estaba orgullosa de él, de nosotros, de lo que habíamos construido juntos. Porque eso era exactamente lo que teníamos. Una construcción conjunta. Él ponía los ladrillos afuera, yo los ponía adentro. Él ponía los ladrillos afuera, yo los ponía adentro. Éramos un equipo. Siempre lo fuimos. O eso creía yo. Pero con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. Los niños crecieron y se fueron haciendo independientes. Sebastián entró a trabajar con su padre a los 23 años. Daniel estudió ingeniería y consiguió trabajo en otra ciudad. Carolina estaba en la universidad. Y yo me quedé en una casa que de pronto parecía demasiado grande y vacía. Intenté retomar mi carrera como maestra, pero habían pasado casi 20 años. Las escuelas querían maestras jóvenes con conocimientos en tecnología. Yo apenas sabía usar una computadora. Me sentí obsoleta, desplazada. Ricardo me decía que no me preocupara, que no necesitábamos el dinero, que disfrutara mi tiempo libre, que me inscribiera en clases de yoga o en un club de lectura. Pero había algo en su tono que me hacía sentir pequeña. Como si mi trabajo de todos esos años no hubiera sido tan importante después de todo. Cuando Sebastián conoció a Andrea en una conferencia de negocios, yo quise ser optimista. Mi hijo estaba enamorado. Ella era bonita, exitosa, segura de sí misma. Todo lo que yo había dejado de ser. La primera vez que vino a cenar a casa, Andrea miró cada rincón con esos ojos críticos suyos. Mi casa era hermosa, llena de recuerdos, de fotos familiares, de los dibujos que mis hijos habían hecho de pequeños y que yo había enmarcado con amor. Para mí era un museo de nuestra historia. Para Andrea era un montón de basura sentimental. ¡Qué anticuado todo!, comentó mientras pasaba un dedo por el marco de una foto. Deberían renovar, contratar un decorador profesional. Sebastián se rió nervioso. Es la casa donde crecimos, Andrea. Tiene valor sentimental. El valor sentimental no paga las cuentas, respondió ella con una sonrisa fría. Debí haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí. La forma en que me miraba como si fuera un mueble viejo. Cómo monopolizaba las conversaciones en las reuniones familiares, siempre hablando de sus logros, sus clientes importantes, sus viajes de negocios. Cómo poco a poco fue aislando a Sebastián de nosotros. Las cenas familiares que antes eran semanales se volvieron mensuales, luego cada 2 meses. Andrea siempre tenía una excusa, que si tenía mucho trabajo, que si estaba cansada, que si la comida casera le caía pesada, pero yo seguía intentando. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Seguimos intentando incluso cuando nos dan 1000 razones para rendirnos. Cuando se casaron hace 3 años, organicé una boda preciosa. Bueno, en realidad, Andrea organizó todo, pero yo pagué la mitad con los ahorros que había guardado durante años en una cuenta secreta. Dinero de los cumpleaños, de las navidades, de las pequeñas cosas que Ricardo me daba y que yo nunca gastaba. $23,000. Ese era mi seguro, mi respaldo por si algún día las cosas se ponían difíciles. Se los di a mi hijo sin pensarlo 2 veces porque lo amaba, porque quería ver esa sonrisa en su rostro el día de su boda. Andrea ni siquiera me dio las gracias. Solo comentó que con ese dinero apenas alcanzaba para pagar el lugar de la recepción, que ella hubiera preferido algo más elegante. Pero bueno,
Había que ser realista con los recursos disponibles. Recursos disponibles. Como si mis 20 años de sacrificio fueran insignificantes. Después de la boda, las cosas empeoraron. Andrea comenzó a meter veneno en la cabeza de Sebastián. Que si yo era muy entrometida, que si llamaba demasiado, que si siempre estaba dando opiniones no solicitadas. Poco a poco, mi hijo se fue alejando. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se convirtieron en semanales, luego en quincenales. Cuando yo los invitaba a comer, Andrea siempre tenía planes más importantes. Y Sebastián, mi hijo que antes era mi confidente, mi amigo, ahora repetía como loro todo lo que ella decía. Ricardo me decía que le diera tiempo, que los recién casados necesitan su espacio. Pero yo sentía que estaba perdiendo a mi hijo, y no sabía cómo detenerlo. Intenté hablar con Andrea, mujer a mujer. La invité a tomar café un día. Ella llegó 1 hora tarde, mirando su teléfono todo el tiempo. Le dije que sentía que habíamos empezado con el pie izquierdo, que me gustaría que fuéramos amigas. Andrea levantó la vista de su teléfono y me miró con esos ojos fríos suyos. Esperanza, seamos honestas. Tú y yo no tenemos nada en común. Tú eres de otra generación, con otras ideas. Yo respeto tu estilo de vida, pero no lo comparto. Y francamente, necesito que entiendas que Sebastián es mi esposo ahora. Su prioridad soy yo, no tú. Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero tragué saliva y seguí intentando. Le dije que por supuesto que entendía, que nunca había querido interferir, que solo quería ser parte de sus vidas, que algún día tal vez tendría nietos y me encantaría estar presente. Andrea soltó una risa que todavía retumba en mis oídos. Nietos. Esperanza, por favor. Yo no voy a arruinar mi cuerpo ni mi carrera por tener hijos. Eso es algo que Sebastián y yo ya hablamos, así que no te hagas ilusiones. Me quedé sin palabras. Sebastián siempre había querido ser padre. Desde pequeño jugaba a cuidar bebés, ayudaba con sus hermanos menores, y ahora Andrea me decía que él había renunciado a ese sueño. ¿O ella lo había hecho renunciar? Cuando esa noche le conté a Ricardo lo que Andrea había dicho, él me abrazó y me dijo que no me preocupara, que los jóvenes de ahora piensan diferente, que teníamos que respetarlo. Pero yo conocía a mi hijo y sabía que no era feliz. Los meses pasaron y las cosas se pusieron peor. Andrea convenció a Sebastián de que debían mudarse a un apartamento en la zona más cara de la ciudad, un lugar moderno, minimalista, frío, sin alma. El pago de la hipoteca era brutal, pero Andrea insistía en que necesitaban mantener cierta imagen para sus negocios. Sebastián comenzó a trabajar más horas para mantener ese estilo de vida. Se veía cansado, agotado. Las pocas veces que venía a visitarnos, casi no hablaba. Andrea había consumido toda su energía. Un día, Carolina me confesó algo que me partió el corazón. Había visto a Sebastián llorando en su auto afuera de la oficina. Cuando ella tocó la ventana para preguntarle qué pasaba, él se limpió las lágrimas rápidamente y le dijo que solo estaba estresado por el trabajo. Pero Carolina sabía la verdad, y yo también. Mi hijo estaba atrapado en un matrimonio que lo estaba destruyendo poco a poco, y yo no sabía cómo ayudarlo sin hacer que las cosas empeoraran. Intenté hablar con Ricardo, pero él siempre me decía lo mismo, que no podíamos meternos en el matrimonio de nuestro hijo, que eran adultos y debían resolver sus problemas solos, que mi papel era solo estar ahí cuando me necesitaran, estar ahí, como un mueble, como algo decorativo pero inútil, como algo decorativo pero inútil. Esas palabras resonaban en mi cabeza cada noche cuando no podía dormir. Me daba vueltas en la cama preguntándome en qué momento había dejado de ser importante. ¿En qué momento mi voz había dejado de tener peso en mi propia familia? Daniel vino de visita un fin de semana y notó inmediatamente que algo andaba mal. Él siempre fue el más perceptivo de mis hijos. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo preparaba su desayuno favorito y me preguntó directamente qué pasaba con Sebastián y Andrea. Le conté todo. Cada humillación, cada comentario venenoso, cada vez que Andrea me había hecho sentir pequeña. Daniel escuchaba con la mandíbula apretada,
la rabia contenida en cada músculo de su cuerpo. «Mamá», me dijo cuando terminé, «tienes que plantarle cara, no puedes dejar que te trate así». Le expliqué que no quería causar problemas, que no quería que Sebastián tuviera que elegir entre su esposa y su madre, que prefería sufrir en silencio a romper la familia. Daniel me tomó de las manos. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de tristeza. «Mamá, tú nos enseñaste a respetarnos a nosotros mismos, a no dejar que nadie nos pisotee. ¿Por qué tú no sigues tu propio consejo?» No tenía respuesta para eso. La verdad es que durante años había perdido mi voz. Me había acostumbrado tanto a poner las necesidades de los demás primero, que había olvidado que yo también importaba, que mis sentimientos también eran válidos, que merecía respeto en mi propia casa, pero el miedo era más fuerte que la razón. Miedo a perder a mi hijo, miedo a romper la familia, miedo a quedarme sola. Entonces llegó el día del cumpleaños de Ricardo. Yo había planeado todo con tanto cariño. Quería que fuera especial. Quería tener a toda mi familia reunida, aunque fuera por una noche. Quería creer que todavía éramos los mismos de antes. Qué ilusa fui. Andrea llegó con su actitud de siempre, pero ese día estaba peor, más agresiva, más despectiva, como si hubiera decidido que era el momento perfecto para terminar de destruirme. Y lo estaba logrando. Con cada comentario, con cada mirada de desprecio, yo sentía cómo me iba haciendo más y más pequeña, como si me estuviera desvaneciendo. Como si me estuviera desvaneciendo frente a mi propia familia, y lo peor de todo era que nadie hacía nada realmente efectivo para detenerla. Sebastián murmuraba disculpas débiles, Ricardo pedía calma, Daniel y Carolina me miraban con impotencia, y yo seguía ahí, sirviendo la comida, limpiando los platos, sonriendo como una tonta, mientras Andrea me destruía pieza por pieza, hasta que dijo esas dos palabras, vieja inútil. Algo dentro de mí se rompió. O tal vez finalmente se arregló. No estoy segura. Lo único que sé es que en ese momento, mirándola a los ojos, sentí una claridad absoluta. Ya no más. Me puse de pie lentamente. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme y clara. Todos dejaron de respirar. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. «Repite eso», le dije. «Quiero asegurarme de que todos escucharon bien lo que acabas de decir». Andrea me miró sorprendida. Claramente no esperaba que yo reaccionara. Durante 3 años me había visto agachar la cabeza, tragar saliva, sonreír forzadamente. Había llegado a creer que podía decir cualquier cosa sin consecuencias. «¿Qué pasa, Esperanza?», me dijo con esa sonrisa burlona. «¿Te ofendiste?». Solo dije la verdad. «Eres una vieja inútil que no hace nada productivo con su vida». Vi cómo Sebastián cerraba los ojos, avergonzado. Vi cómo Ricardo apretaba los puños. Vi cómo Carolina se ponía de pie, lista para defenderme. Pero yo levanté una mano, pidiéndoles que me dejaran manejar esto. «Interesante», dije caminando hacia Andrea. «Muy interesante que digas eso. Dime, Andrea, ¿qué consideras tú productivo?». Ella se cruzó de brazos. «Trabajar, generar ingresos, contribuir a la economía. Cosas que tú no entenderías, ya veo. Y dime, ese trabajo tan importante que tienes, ¿cómo lo conseguiste?». Andrea frunció el ceño. «No sé a qué viene eso. Yo estudié, me preparé». «Responde la pregunta», insistí. «¿Cómo conseguiste tu trabajo?». «Sebastián me lo presentó con uno de sus contactos», murmuró ella incómoda. «Ah, claro, mi hijo. El hijo que yo crié. El hijo que eduqué para ser un hombre de bien. El hijo que eduqué para ser un hombre de bien, trabajador, honesto. El hijo que tiene esos contactos gracias al negocio que su padre construyó con sudor y lágrimas mientras yo sostenía esta casa». «Interesante». Andrea se puso roja. «Eso no tiene nada que ver. Yo tengo talento, capacidad». «Nadie está cuestionando tu capacidad», la interrumpí. «Estoy cuestionando tu memoria, tu terrible, conveniente memoria». Caminé hacia el mueble del comedor y saqué una caja que tenía guardada ahí desde hacía meses. La había preparado sin saber exactamente por qué.
como si una parte de mí supiera que este momento llegaría. Abrí la caja frente a todos. Dentro había documentos, papeles, fotografías. ¿Ven esto?, le dije a mi familia mientras sacaba el primer papel. Esta es la escritura de esta casa, la casa que Ricardo y yo compramos hace 23 años. La casa que dice aquí, claramente, que está a mi nombre también. 50% mío, 50% de Ricardo. Andrea parpadeó confundida. ¿Y qué tiene que ver eso con...? Tiene todo que ver, respondí. Porque esta casa que tú llamas anticuada y fea, vale actualmente $800,000. 400,000 son míos. ¿Te parece inútil eso? Saqué otro papel. Este es el estado de cuenta de mi banco. La cuenta que abrí hace 25 años, con mi primer sueldo como maestra. La cuenta donde deposité cada centavo que pude ahorrar durante años. Hay aquí $32,000. Después de darte 23,000 para tu boda. La cara de Andrea se puso pálida. Yo seguí. Estos son los diplomas de mis 3 hijos. Todos con honores. Todos graduados de universidades prestigiosas. ¿Quién crees que los ayudó con su tarea todas las noches? ¿Quién los llevó a clases de refuerzo cuando tenían dificultades? ¿Quién secó sus lágrimas cuando reprobaban un examen y los motivaba a seguir intentando? Sebastián tenía lágrimas en los ojos. Mamá, no tienes que... Sí tengo que, hijo. Tengo que porque durante 3 años he permitido que esta mujer me falte al respeto en mi propia casa. Y hoy se acabó. Saqué más papeles. Estos son los estados financieros del negocio de Ricardo. Estos son los estados financieros del negocio de Ricardo de los últimos 20 años. Ricardo, mi amor, ¿puedes explicarle a Andrea quién llevaba la contabilidad de la empresa durante los primeros 10 años? Mi esposo tragó saliva. Tú, Esperanza. Tú llevabas las cuentas desde casa mientras cuidabas a los niños. Exacto. Yo, la vieja inútil. Trabajaba hasta las 2 de la mañana después de que todos se dormían, haciendo la contabilidad, organizando facturas, pagando impuestos, todo desde esta casa que tanto desprecias. Andrea intentó interrumpir, pero yo ya estaba en llamas, años de silencio saliendo de golpe. ¿Y estos? Continué sacando un folder lleno de papeles. Son las actas de donaciones que he hecho durante los últimos 15 años. Orfanatos, comedores comunitarios, centros de rehabilitación. Cada mes donaba una parte de lo que Ricardo me daba. Porque para mí, ser productiva no es solo generar dinero. Es hacer una diferencia en la vida de los demás. Le mostré fotografías. Niños sonriendo, familias agradecidas, cartas de agradecimiento de las instituciones. «Esta eres tú, Andrea», le dije señalando la silla vacía a su lado. Sentada en tu oficina lujosa, presumiendo de contratos y clientes. Pero dime, ¿a cuántas personas has ayudado realmente? ¿A cuántas vidas has tocado de manera significativa? El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba la respiración de nadie. Pero espera, todavía hay más, dije con una calma que no sabía que poseía. Saqué una carpeta color manila. Esta es la información del departamento donde viven. El que tanto presumías que compraron con su dinero. Andrea se puso de pie bruscamente. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, porque resulta que ese departamento tan moderno y lujoso, está hipotecado al máximo. Y la mayoría de los pagos los hace Ricardo desde el negocio, mi esposo, con el dinero de la empresa que construimos juntos. Sebastián se tapó la cara con las manos. Lo sabía, claro que lo sabía, pero escucharlo en voz alta era diferente. Y si quieres que hablemos de inutilidad, seguí implacable. Hablemos de las tarjetas de crédito. Estas 3 tarjetas que están a nombre de mi hijo, pero que tú usas. Estas 3 tarjetas que están a nombre de mi hijo, pero que tú usas sin control. $35,000 de deuda. Ropa, restaurantes, viajes, todo cargado a estas tarjetas que mi hijo paga trabajando 12 horas diarias. Sebastián levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo sabes? Tu padre y yo todavía somos los avalistas de tus cuentas bancarias, hijo. Desde que te ayudamos a conseguir tu primera tarjeta de crédito, nunca las quitamos.
y recibimos los estados de cuenta cada mes. Los he estado guardando. Andrea estaba furiosa ahora. No tenías derecho a espiarme. Eso es invasión de privacidad. Yo me reí. Una risa amarga, llena de años de dolor contenido. ¿Privacidad? Tú has invadido mi privacidad cada vez que entras a mi casa y me insultas. Has invadido mi vida familiar. Has envenenado la relación con mi hijo. ¿Y te atreves a hablarme de privacidad? Caminé hasta quedar frente a ella. Andrea era más alta que yo, pero en ese momento yo me sentía gigante. Ahora escúchame muy bien, le dije con voz baja pero firme. Yo no soy una vieja inútil. Soy una mujer de 42 años que tomó decisiones conscientes sobre su vida. Decidí criar a mis hijos. Decidí apoyar a mi esposo. Decidí construir un hogar. Y cada una de esas decisiones tiene un valor que tu cerebrito superficial no puede comprender. Andrea abrió la boca, pero yo levanté un dedo. No he terminado. Durante 3 años te he tolerado por amor a mi hijo. He aguantado tus desprecios, tus insultos, tu actitud de superioridad, pero hoy cruzaste una línea. Hoy me llamaste inútil frente a mi familia, y eso tiene consecuencias. Ricardo me miraba con una mezcla de sorpresa y orgullo. Mis hijos estaban boquiabiertos. Nunca me habían visto así. Las cosas van a cambiar desde ahora, continué. Primero, en esta casa tú ya no eres bienvenida. Si Sebastián quiere visitarnos, será sin ti, hasta que aprendas a respetar. Segundo, le dije a mi hijo directamente. Sebastián, mi amor, tú decides si sigues casado con esta mujer, pero si decides quedarte con ella, el negocio familiar ya no pagará sus lujos. Se acabaron los subsidios. Se acabaron los subsidios. O viven con lo que realmente ganan, o buscan otra fuente de ingresos. Pero el dinero de esta familia no se va a seguir usando para mantener una farsa. Sebastián asintió lentamente. Parecía aliviado, como si llevara años esperando que alguien dijera esto en voz alta. Tercero, continué mirando a Andrea. Vas a disculparte. No conmigo, sino con mi familia, por arruinar esta noche, por tu comportamiento de años, por el dolor que has causado. Andrea soltó una carcajada histérica. ¿Disculparme? ¿Estás loca? Yo no voy a... Entonces vete, la interrumpí. Vete ahora mismo de mi casa y no vuelvas hasta que estés lista para comportarte como una persona decente. Andrea me miraba como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Durante 3 años me había visto como una mujer débil, sumisa, sin carácter. Y ahora no sabía cómo reaccionar ante esta versión mía. Sebastián, vámonos, le ordenó a mi hijo. No voy a quedarme aquí a escuchar estas tonterías. Pero Sebastián no se movió. Estaba mirándome con una expresión que no había visto en años, respeto, admiración. Yo me voy a quedar, mamá, dijo mi hijo con voz quebrada. Quiero quedarme contigo, con papá, con mis hermanos, como antes. Andrea lo miró incrédula. ¿Qué dijiste? Que me voy a quedar, repitió Sebastián más fuerte. Tú vete si quieres, pero yo me quedo con mi familia. Era la primera vez en 3 años que mi hijo le plantaba cara. Vi cómo algo se quebraba en los ojos de Andrea. Su poder sobre él se estaba desmoronando. Esto no se va a quedar así, amenazó Andrea tomando su bolsa. Vas a arrepentirte, Sebastián. Todos ustedes van a arrepentirse. La vi caminar hacia la puerta, sus tacones golpeando el piso con furia. Antes de salir, se volteó una última vez. Eres una amargada, Esperanza. Una vieja amargada que no soporta ver a una mujer joven exitosa. Por eso me odias. Yo negué con la cabeza. No te odio, Andrea. Te tengo lástima. Lástima porque tienes todo y no valoras nada. Tienes un esposo maravilloso y lo tratas como un cajero automático. Tienes una familia que quiso recibirte con los brazos abiertos y tú solo ves defectos. Tienes una familia que quiso recibirte con los brazos abiertos y tú solo ves defectos. Tienes juventud, salud, oportunidades, y lo único que haces con todo eso es ser cruel. Eso es lo verdaderamente inútil. Una vida sin amor, sin gratitud, sin compasión. Eso sí
es una vida vacía. Andrea salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. El silencio que dejó era pesado pero también liberador. Como cuando termina una tormenta y el aire huele fresco y limpio, Sebastián se dejó caer en su silla y empezó a llorar. Mi hijo grande, mi primogénito, lloraba como un niño. Me acerqué a él y lo abracé como cuando era pequeño y se caía de la bicicleta. Perdóname, mamá, sollozaba. Perdóname por dejarte sola, por no defenderte, por permitir que te tratara así. Yo también lloré. Lágrimas de dolor, pero también de alivio, de liberación. No hay nada que perdonar, hijo. Tú estabas atrapado, y yo también. Ambos teníamos miedo de romper la familia. Pero ya ves, al final la familia no se rompió. Se hizo más fuerte. Ricardo se acercó y nos abrazó a los dos. Luego se unieron Daniel y Carolina, los 5 ahí en el comedor, abrazados, llorando juntos. Como no lo hacíamos desde que los niños eran pequeños. Lo siento, Esperanza, dijo Ricardo contra mi cabello. Debí haberte defendido desde el principio. Debí ponerle un alto hace años. Te fallé. Le tomé la cara entre mis manos. No me fallaste. Solo queríamos lo mismo que yo, mantener la paz. Pero a veces la paz verdadera solo llega después de la tormenta. Nos quedamos ahí, abrazados, durante no sé cuánto tiempo. Cuando finalmente nos separamos, el pozole estaba frío y las velas del pastel derretidas, pero nadie tenía hambre de comida. Estábamos hambrientos de esto, de conexión real, de honestidad. Mamá, dijo Carolina, limpiándose las lágrimas, estoy tan orgullosa de ti. Fuiste increíble. Nunca te había visto así. Yo tampoco me había visto así, admití. No sabía que podía ser así. Daniel sonrió. Siempre pudiste, mamá. Solo necesitabas un motivo lo suficientemente fuerte, y lo tuve, y lo tuve. El motivo era mi dignidad, mi familia, mi propia valía, cosas que había estado enterrando bajo años de complacencia y miedo. Sebastián se limpió la cara con el dorso de la mano. Tengo que contarles algo, dijo con voz ronca. Algo que debí haberles dicho hace meses. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. El cumpleaños de Ricardo se había transformado en una sesión de terapia familiar improvisada, pero era exactamente lo que necesitábamos. Andrea y yo nos vamos a divorciar, soltó Sebastián de golpe. Bueno, yo voy a pedirle el divorcio. Ya hablé con un abogado hace 2 semanas. El silencio volvió a instalarse en el comedor, pero esta vez era diferente. No era un silencio incómodo, sino expectante. No estoy sorprendido, dijo Ricardo finalmente. Y créeme, hijo, no estoy decepcionado. Estoy aliviado. ¿De verdad? Preguntó Sebastián con la voz quebrada. De verdad. Tu madre y yo vimos cómo te ibas apagando durante estos 3 años, cómo perdiste esa luz que siempre tuviste. Nos partía el corazón, pero no sabíamos cómo ayudarte sin que sintieras que estábamos interfiriendo. Yo debía haberme dado cuenta antes, confesó Sebastián. Todas las señales estaban ahí desde el principio, pero estaba cegado. Andrea era lo que yo creía que necesitaba. Una mujer fuerte, independiente, exitosa. Hay una diferencia entre ser fuerte y ser cruel, intervine, entre ser independiente y ser egoísta, entre ser exitosa y ser despiadada. Lo sé ahora, asintió mi hijo. Lo he sabido durante meses, pero me daba miedo admitirlo, miedo al fracaso, miedo a decepcionarlos, miedo a que dijeran que se los advertí. Nosotros nunca te diríamos eso, dijo Carolina tomando la mano de su hermano. Todos cometemos errores en el amor. Lo importante es tener el valor de corregirlos. Daniel agregó con una pequeña sonrisa. Además, técnicamente mamá sí te lo advirtió, pero en silencio, con miradas elocuentes cada vez que Andrea abría la boca. Todos reímos un poco. Una risa cansada, pero necesaria. El problema es que ahora viene lo difícil, continuó Sebastián. El problema es que ahora viene lo difícil, continuó Sebastián. Andrea no se va a ir así como así. Va a pelear por todo. El departamento, los ahorros, parte del negocio familiar. Ricardo se enderezó en su silla. Que pelee todo lo que quiera.
Tenemos buenos abogados. Y más importante, tenemos la verdad de nuestro lado. Pero mamá tenía razón con lo de las deudas, admitió Sebastián avergonzado. No solo son las tarjetas de crédito. Andrea convenció de hacer inversiones arriesgadas. Tenemos préstamos personales que suman casi $70,000. Yo sentí un nudo en el estómago. $70,000. Era una fortuna. No se preocupen, dijo mi hijo rápidamente al ver nuestras caras. Tengo un plan. Voy a vender el departamento. Con eso puedo pagar todas las deudas y empezar de cero. Tal vez incluso me regrese a vivir aquí por un tiempo, si ustedes me lo permiten. Tu cuarto nunca ha dejado de ser tuyo, le dije con la voz temblorosa. Siempre vas a tener un hogar aquí. Sebastián me abrazó otra vez. Gracias, mamá, por todo, por soportar a Andrea, por no rendirte conmigo, por darme el ejemplo de lo que es una mujer realmente fuerte. Sus palabras me llegaron al corazón. Durante años había dudado de mí misma, de mis decisiones, de mi valor, y ahora mi hijo me estaba diciendo que yo era su ejemplo de fortaleza. Hay algo más que necesito decirles, continuó Sebastián. Andrea está embarazada. El mundo se detuvo. Todos nos quedamos congelados. ¿Qué dijiste?, pregunté apenas en un susurro. Está embarazada, de 3 meses. Me lo dijo hace 2 semanas, justo antes de que yo le dijera que quería el divorcio. ¿Y el bebé?, empezó a preguntar Ricardo. Es mío, confirmó Sebastián. Hicimos la prueba de paternidad prenatal. Andrea insistió en hacerla, creo que pensando que eso me atraparía. Pero lo único que hizo fue confirmar que ahora tengo que tomar decisiones aún más difíciles. Me senté lentamente. Iba a ser abuela, pero en las circunstancias más complicadas posibles. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Daniel. Lo correcto, respondió Sebastián con determinación. Lo correcto, respondió Sebastián con determinación. Voy a seguir adelante con el divorcio, pero voy a ser responsable con mi hijo. Voy a luchar por la custodia compartida. Voy a estar presente en su vida, aunque eso signifique tener que lidiar con Andrea durante los próximos 18 años. Nosotros te vamos a apoyar en todo, le aseguró Ricardo. Financieramente, emocionalmente, en lo que necesites. Sebastián negó con la cabeza. No, papá. Ya es hora de que yo asuma mis responsabilidades sin depender de ustedes. He estado viviendo por encima de mis posibilidades durante 3 años. Es tiempo de madurar de verdad. Pero eres nuestro hijo, intervine. Ayudarte no es una carga, es un privilegio. Lo sé, mamá, y les agradezco. Pero necesito hacer esto por mí mismo. Necesito demostrarme que puedo salir adelante, que puedo ser el padre que mi hijo necesita, no el hombre débil que he sido durante estos años. Había algo diferente en mi hijo, una resolución que no había visto en mucho tiempo. Andrea había intentado destruirlo, pero en el proceso, sin quererlo, lo había fortalecido. Lo que sí voy a necesitar, continuó Sebastián mirándome directamente, es que me enseñen cómo lo hicieron ustedes. Cómo criaron 3 hijos, mantuvieron un matrimonio fuerte, construyeron un negocio exitoso y nunca perdieron de vista lo que realmente importa. Las lágrimas volvieron a mis ojos. No tenemos todas las respuestas, hijo. Cometimos muchos errores en el camino, pero también hicieron muchas cosas bien, intervino Carolina. Nos criaron con amor, con valores, con el ejemplo. Eso es lo que cuenta. Daniel asintió. Y ahora es nuestro turno de ser ese apoyo para ti, hermano. Somos familia. Eso no cambia nunca. Nos quedamos conversando hasta la madrugada. Era como si años de conversaciones reprimidas finalmente salieran a la luz. Sebastián nos contó cosas que nunca había compartido. Cómo Andrea lo manipulaba emocionalmente. Cómo lo hacía sentir que nunca era suficiente. Cómo había aislado poco a poco de sus amigos y de nosotros. Era un patrón clásico de abuso emocional. Y me rompía el corazón no haberlo visto antes. Era un patrón clásico de abuso emocional. Y me rompía el corazón no haberlo visto antes. O tal vez sí lo había visto, pero no había querido admitirlo. Es difícil aceptar que alguien a quien tu hijo ama le está haciendo daño.
Cuando Andrea descubrió que estaba embarazada, continuó Sebastián, pensó que podía usarlo como herramienta de control. Me dijo que si la dejaba, nunca me dejaría ver a mi hijo, que me quitaría todo, que arruinaría mi reputación. ¿Y por qué finalmente decidiste seguir adelante con el divorcio?, preguntó Carolina. Porque me di cuenta de que si me quedaba por el bebé, estaría condenando a mi hijo a crecer en un hogar lleno de toxicidad y amargura. Igual que ustedes me enseñaron, mamá, a veces el amor significa tomar decisiones difíciles. Ricardo se aclaró la garganta. Hijo, sobre el negocio, quiero que sepas que tu puesto está seguro. Andrea no tiene ningún derecho sobre la empresa. Nunca la incluimos oficialmente en nada, precisamente porque no confiábamos en ella. Sebastián lo miró sorprendido. ¿Ustedes sabían? Sabíamos, confirmé. Tu padre y yo teníamos nuestras dudas desde el principio. Por eso nunca firmamos ningún papel que la incluyera como parte de la familia en términos legales. Las escrituras, las cuentas bancarias, todo sigue solo a nombre de nosotros tres. Gracias, murmuró mi hijo. Gracias por cuidarme incluso cuando yo no me cuidaba a mí mismo. Eso es lo que hacen los padres, dijo Ricardo con simplicidad. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente decidimos ir a dormir. El pozole seguía frío en la estufa y el pastel sin probar. Pero había sido el cumpleaños más importante de Ricardo en años, no por la celebración, sino por la honestidad. Antes de subir a su antigua habitación, Sebastián me abrazó una vez más. Mamá, me dijo al oído, quiero que sepas que lo que hiciste hoy fue lo más valiente que he visto en mi vida. Me inspiraste a ser valiente también. Sus palabras se quedaron conmigo mientras me metía en la cama junto a Ricardo. Mi esposo me abrazó fuerte. Estoy orgulloso de ti, susurró en la oscuridad. Siempre lo he estado, continuó Ricardo. Pero hoy recordé por qué me enamoré de ti hace 25 años. Esa fuerza que siempre tuviste, esa dignidad, solo que habías olvidado usarla. Me volteé para mirarlo en la penumbra. Yo también lo había olvidado, admití. Me había acostumbrado tanto a ser la que mantiene la paz que olvidé que a veces hay que hacer ruido para que las cosas cambien. Ricardo me besó la frente. No vuelvas a olvidarlo. Nos quedamos despiertos un rato más, hablando sobre el futuro, sobre Sebastián y el bebé que venía, sobre cómo íbamos a apoyarlo sin entrometernos demasiado, sobre cómo íbamos a establecer límites claros con Andrea si ella intentaba volver. También hablamos de nosotros. Ricardo admitió que últimamente había estado distante, que el negocio lo consumía y que a veces me daba por sentada, que asumía que yo estaba bien porque yo siempre estaba bien. Le conté sobre mis propias inseguridades, sobre cómo me había sentido invisible, innecesaria ahora que los niños eran grandes, sobre cómo había comenzado a dudar de mis decisiones de vida. Fue una conversación que debimos haber tenido hace años, pero mejor tarde que nunca. Al día siguiente, desperté con una sensación extraña, una mezcla de agotamiento y energía renovada, como si hubiera corrido un maratón, pero al mismo tiempo me sintiera más ligera que en años. Bajé a la cocina y encontré a Sebastián ya despierto, preparando café. Se veía cansado pero tranquilo, más sereno de lo que lo había visto en mucho tiempo. «Buenos días, mamá», me saludó con una sonrisa. «Espero que no te moleste que haya invadido tu cocina. Esta es tu casa», le recordé. «Puedes invadir lo que quieras. Desayunamos juntos, solo nosotros dos. Como cuando era pequeño y bajaba temprano los sábados para tener tiempo a solas conmigo antes de que sus hermanos despertaran». «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Asustado, honesto, pero también aliviado. Como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras de la espalda. Entiendo perfectamente esa sensación, le dije. Yo también me siento así, asustada de lo que viene, pero aliviada de haber dicho finalmente todo lo que necesitaba decir. Sebastián tomó un sorbo de café. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro, hijo. ¿Alguna vez te arrepentiste de dejar tu carrera, de quedarte en casa? ¿Alguna vez sentiste que perdiste algo?» Era una pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces, especialmente en los últimos años. «Sí»,
admití. Hubo momentos, especialmente cuando ustedes crecieron, en que me pregunté qué hubiera pasado si hubiera seguido enseñando, si hubiera continuado con mi carrera. Pero entonces me acuerdo de todas las veces que estuve ahí para ustedes, los recitales escolares, las noches de desvelo cuando estaban enfermos, las conversaciones profundas después de la escuela. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. No me arrepiento de mis decisiones, Sebastián. Me arrepiento de haber olvidado que tenían valor, de haber dejado que la sociedad y gente como Andrea me hicieran sentir que no valían nada. Pero ahora sé que valieron todo. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos. Yo no sería quien soy sin ti, mamá. Ninguno de nosotros lo seríamos. Sonreí. Y ese es exactamente mi legado. No un currículum impresionante o una cuenta bancaria abultada, sino 3 seres humanos buenos, compasivos, trabajadores. Eso es más valioso que cualquier título o promoción. Los días siguientes fueron intensos. Andrea intentó llamar a Sebastián múltiples veces. Él no contestaba. Ella apareció en la oficina del negocio, pero Ricardo la hizo sacar por seguridad. Incluso intentó contactarme a mí, mandándome mensajes llenos de insultos y amenazas. Yo no respondí ninguno. Había aprendido que hay batallas que no vale la pena pelear. Sebastián se movió oficialmente de vuelta a casa. Vendió algunos muebles y empacó sus cosas personales mientras Andrea estaba fuera. No quería una confrontación, solo quería seguir adelante. El abogado de Sebastián presentó los papeles del divorcio. Como era de esperarse, Andrea contrató al abogado más agresivo que pudo encontrar. Uno de esos que aparecen en comerciales de televisión prometiendo quitarle hasta la camisa al cónyuge. Pero Ricardo conocía gente también. Y más importante, teníamos la verdad de nuestro lado. La estrategia de Andrea era pintarse como la víctima, la esposa embarazada abandonada por un esposo cruel, influenciado por su madre manipuladora. Sí, yo era la villana de su historia, la suegra controladora que nunca había aceptado a la esposa perfecta. Cuando Sebastián me contó lo que decían los documentos legales de Andrea, no pude evitar reírme. Era tan absurdo que casi parecía cómico. Que diga lo que quiera, le dije a mi hijo. La verdad siempre sale a la luz. Y salió. El abogado de Sebastián presentó evidencia de las deudas irresponsables de Andrea. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Los mensajes de texto donde ella admitía haber gastado miles de dólares en cosas innecesarias. Los correos electrónicos donde Andrea manipulaba emocionalmente a Sebastián, amenazándolo con dejarlo si no le compraba esto o aquello. También presentamos evidencia del abuso emocional. Sebastián había empezado a documentar todo en los meses previos. Las grabaciones de audio donde Andrea lo insultaba, los mensajes donde lo menospreciaba, los testimonios de amigos y familiares sobre los cambios en su comportamiento. Pero lo más contundente fue el testimonio del terapeuta de Sebastián. Sí, mi hijo había estado yendo a terapia en secreto durante 6 meses. Algo que Andrea nunca supo porque ella nunca prestaba atención real a lo que Sebastián hacía o sentía. El terapeuta testificó sobre los síntomas de depresión y ansiedad de Sebastián, sobre cómo describía su matrimonio como una prisión, sobre cómo temía ir a casa después del trabajo. Fue devastador escuchar todo eso. Saber que mi hijo había sufrido tanto y yo no me había dado cuenta de la magnitud del problema. Pero también fue validador. Confirmaba que no habíamos estado exagerando, que Andrea realmente era tóxica. El juez fue claro. El divorcio se otorgaría. Los bienes se dividirían equitativamente, pero las deudas que Andrea había generado sola eran su responsabilidad. La custodia del bebé sería compartida, pero Sebastián tendría la custodia principal dado que podía proveer un ambiente más estable. Andrea podría ver al niño, pero bajo supervisión al principio, hasta que demostrara que podía ser una madre responsable. Andrea estalló en la corte. Gritó que era injusto, que la estaban discriminando, que esto era un complot de la familia de Sebastián en su contra.
El juez la llamó al orden y amenazó con desacato si no se calmaba. Saliendo de la corte, Andrea me encontró en el estacionamiento. Sebastián y Ricardo habían ido por el auto, así que me quedé sola con ella por primera vez desde aquella noche terrible. «Esto es tu culpa», me escupió las palabras llenas de veneno. «Tú lo envenenaste contra mí. Tú le metiste ideas en la cabeza». Yo la miré con calma, una calma que ni yo misma sabía que poseía. «No, Andrea, yo no tuve que hacer nada. Tú solita destruiste tu matrimonio con tu comportamiento. Yo solo defendí mi dignidad. Eres una bruja manipuladora», continuó gritando. «Una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Si eso te hace sentir mejor creerlo, adelante», le dije encogiéndome de hombros. «Pero ambas sabemos la verdad. Sebastián no era feliz contigo. Nadie es feliz con alguien que los trata como tú lo tratabas. Yo lo amaba», dijo Andrea, y por primera vez vi algo parecido a dolor genuino en sus ojos. «Tal vez», concedí, «a tu manera. Pero el amor no es solo un sentimiento, Andrea. Es acción, es respeto, es consideración. Y tú nunca le diste nada de eso a mi hijo». Andrea se quedó callada un momento. Entonces, con voz más baja, casi vulnerable, me preguntó, «¿Crees que puedo cambiar?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Honestamente, no sé», respondí. «Eso depende de ti, de si estás dispuesta a hacer el trabajo difícil de mirarte en el espejo y reconocer tus errores, de buscar ayuda, de crecer como persona». Andrea rió amargamente. «No puedo creer que esté teniendo esta conversación contigo, la mujer a la que más he odiado. Yo no te odio, Andrea, y nunca lo hice. Solo establecí límites, algo que debía haber hecho desde el principio. Algo que debía haber hecho desde el principio. Tal vez si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido diferentes. O tal vez no, nunca lo sabremos». Andrea se limpió una lágrima que había escapado de su ojo. Su máscara de perfección estaba completamente destrozada. Frente a mí estaba una mujer rota, asustada, sola. «Voy a tener un hijo», dijo con voz temblorosa, «y no tengo ni idea de cómo ser madre. Mi propia madre nunca estuvo ahí para mí. Me crió mi abuela y ella era fría, distante». De pronto entendí algo. Andrea no era solo cruel por naturaleza. Era una mujer herida, repitiendo patrones que había aprendido. Eso no excusaba su comportamiento, pero al menos lo explicaba. «Todavía estás a tiempo de cambiar esa historia», le dije con más suavidad. «Tu hijo no tiene por qué cargar con las heridas que tú cargas, pero tienes que hacer el trabajo, ir a terapia, aprender a ser vulnerable, a pedir ayuda. ¿Y si no puedo? ¿Y si soy como mi madre? Entonces tu hijo tendrá lo que tú no tuviste. Tendrá a su padre, tendrá a su familia paterna, y si tú decides cambiar, también te tendrá a ti. Pero la versión sanada, no la herida». Andrea asintió lentamente. Luego, para mi sorpresa, dijo, «Lamento haberte llamado vieja inútil. Lamento todo. No era sobre ti, era sobre mis propias inseguridades». «Lo sé», respondí, «pero gracias por decirlo». Ricardo llegó con el auto y yo me subí. Dejé a Andrea ahí parada, en medio del estacionamiento, enfrentando finalmente sus demonios. En el camino a casa, le conté a Ricardo sobre la conversación. Él negó con la cabeza incrédulo. «Tal vez hay esperanza para ella después de todo». «Tal vez», concordé, «pero ese no es nuestro problema. Nuestro enfoque ahora es Sebastián y prepararnos para la llegada de ese bebé». Los meses siguientes fueron de sanación y preparación. Sebastián se mudó oficialmente de vuelta a casa y transformamos el cuarto de huéspedes en una guardería. Carolina, que estudiaba diseño de interiores, se encargó de decorarla. Quedó hermosa, llena de colores suaves y amor. Quedó hermosa, llena de colores suaves y amor. Cada vez que entraba a ese cuarto, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Iba a ser abuela. Pero en circunstancias tan complicadas, Sebastián asistía religiosamente a todas las citas médicas de Andrea. Ella se lo permitía,
aunque las interacciones entre ellos eran tensas y breves. El abogado de Sebastián estaba siempre presente para documentar que mi hijo estaba siendo responsable. Andrea también empezó terapia. No sé si fue por orden del juez o por decisión propia, pero algo en ella estaba cambiando. No de la noche a la mañana, pero lentamente. Ya no mandaba mensajes agresivos. Ya no amenazaba. Parecía más humana. Un día, para sorpresa de todos, Andrea llamó a la casa y pidió hablar conmigo. Sebastián contestó y me pasó el teléfono con cara de desconcierto. «Esperanza», dijo Andrea con voz vacilante. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me preguntaba si quisieras venir a una de mis sesiones de terapia. Mi terapeuta sugirió que sería bueno hablar contigo con un mediador presente». La petición me tomó completamente desprevenida. Miré a Ricardo, quien se encogió de hombros dejando la decisión en mis manos. «¿Puedo preguntar por qué?», le dije a Andrea, «porque necesito entender cómo ser una buena madre cuando nunca tuve ejemplo. Y tú criaste 3 hijos increíbles, incluyendo al padre de mi hijo. Necesito aprender de ti». Había algo genuino en su voz que no había escuchado antes, algo vulnerable y honesto. «Está bien», acepté finalmente. «Iré. Pero con una condición. Esto no es para tu beneficio solamente. Es por ese bebé que viene. Porque él o ella merece lo mejor de ambos». «Entiendo», dijo Andrea. «Gracias». La sesión de terapia fue una de las experiencias más intensas de mi vida. Andrea lloró. Yo lloré. Hablamos sobre expectativas, sobre respeto, sobre límites, sobre cómo podíamos coexistir como familia extendida por el bien del bebé. No nos hicimos amigas. Probablemente nunca lo seríamos, pero llegamos a un entendimiento. Un respeto mutuo nacido del dolor compartido y la esperanza común. Un respeto mutuo nacido del dolor compartido y la esperanza común. Andrea admitió cosas que nunca había reconocido antes. Cómo su arrogancia era una máscara para esconder su inseguridad. Cómo me veía como una amenaza porque yo representaba todo lo que ella no sabía ser. Una madre presente, una esposa dedicada, una persona que encontraba valor en las relaciones humanas más que en los logros profesionales. Yo también reconocí mis errores. Debí haber establecido límites desde el principio en lugar de permitir que el resentimiento se acumulara. Debí haber hablado con Sebastián sobre mis preocupaciones en lugar de sufrir en silencio. La terapeuta nos ayudó a crear un plan de copaternidad que nos incluía a todos. Sebastián tendría la custodia principal, pero Andrea tendría visitas regulares. Y yo, como abuela, sería una figura de apoyo tanto para Sebastián como para Andrea si ella lo necesitaba. Fue difícil. Hubo momentos en que quise levantarme e irme. Momentos en que la rabia del pasado amenazaba con consumirme. Pero pensaba en ese bebé inocente que venía en camino y me obligaba a quedarme, a trabajar en ello. Las semanas pasaron y el embarazo de Andrea progresó. Su barriga crecía y con ella, sorprendentemente, también crecía su humildad. El embarazo la suavizó de maneras que nunca esperé ver. Un día, estando ya de 7 meses, Andrea apareció en mi casa sin avisar. Sebastián estaba en el trabajo. Yo estaba en el jardín podando las rosas. Esperanza me llamó desde la puerta. ¿Puedo pasar? La invité a sentarse en el patio. Le serví limonada casera. Nos quedamos en silencio un momento, escuchando el canto de los pájaros. «No sé cómo hacer esto», dijo finalmente acariciando su vientre. «Estoy aterrada. ¿Y si soy una madre terrible? ¿Y si lastimo a mi bebé de la misma manera que mi madre me lastimó a mí?» La miré y vi a una mujer asustada. No a la Andrea arrogante y cruel de antes, sino a una futura madre aterrorizada. «El hecho de que te preocupe eso ya te hace diferente a tu madre», le dije honestamente. Los malos padres no cuestionan su capacidad de ser buenos padres. Los malos padres no cuestionan su capacidad de ser buenos padres. El hecho de que estés aquí, buscando ayuda, haciendo el trabajo interno, eso ya dice mucho. Andrea se limpió las lágrimas. Sigo sin entender cómo lo hiciste. Criar 3 hijos, mantener un matrimonio, apoyar el negocio de Ricardo y parecer tan en paz con todo.
Me reí suavemente. Oh, Andrea, no siempre estuve en paz. Hubo noches de insomnio preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Días en que quería rendirme. Momentos de duda absoluta. ¿De verdad? ¿De verdad? Ser madre, ser esposa, construir una familia, nada de eso viene con manual de instrucciones. Todos vamos aprendiendo sobre la marcha, cometiendo errores, intentando corregirlos. Pero tú siempre parecías tan segura. Era buena fingiendo, admití. Pero por dentro a menudo estaba aterrada. Aterrada de no ser suficiente, de fallarle a mis hijos, de perder a Ricardo, de no importar. Andrea me miró sorprendida. ¿Tú? Pero si eres como la supermamá perfecta. Nadie es perfecto, Andrea, y está bien no serlo. Lo importante es intentarlo, levantarte cada día y elegir el amor, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Pasamos la tarde hablando, por primera vez, realmente hablando. Andrea me contó sobre su infancia, su madre adicta que la abandonó cuando tenía 5 años, su abuela estricta que la crió con puño de hierro y cero afecto, su lucha por conseguir becas para estudiar porque nadie en su familia valoraba la educación. Entendí entonces por qué era como era, por qué buscaba validación en logros externos, por qué el dinero y el estatus eran tan importantes para ella. Había pasado toda su vida tratando de probar que valía algo, que no era como su madre, que merecía amor. El problema era que buscaba esas cosas en los lugares equivocados. Pensaba que el éxito profesional y el dinero le darían el valor que su familia nunca le dio. Pero el valor real viene de adentro, de conocerte a ti misma, de aceptarte con defectos y todo, de aceptarte con defectos y todo. Eso era algo que yo también había tenido que aprender. Durante años definí mi valor por mi familia, por ser buena esposa y madre. Pero cuando Andrea me llamó inútil, me obligó a confrontar una verdad difícil. Yo también había olvidado mi valor intrínseco. Le conté esto a Andrea. Cómo su insulto, aunque doloroso, había sido un catalizador para que yo recordara quién era, para que reclamara mi voz y mi dignidad. Entonces te hice un favor sin querer, dijo Andrea con una pequeña sonrisa irónica. Supongo que sí, aunque no recomendaría ese método de crecimiento personal a nadie. Ambas reímos. Era extraño compartir un momento de ligereza con alguien que meses atrás consideraba mi enemiga. Pero la vida es rara así. Las personas pueden sorprenderte si les das la oportunidad. Andrea vino varias veces más en las siguientes semanas. Nunca anunciada, pero siempre bienvenida. Le enseñé cosas prácticas, cómo preparar biberones, cómo cambiar pañales, cómo calmar a un bebé que llora. Pero también le enseñé cosas más importantes, cómo ser paciente consigo misma, cómo pedir ayuda, cómo encontrar alegría en los momentos pequeños. No nos convertimos en mejores amigas, pero desarrollamos un respeto mutuo, un entendimiento de que ambas queríamos lo mejor para ese bebé que venía en camino y que para lograrlo teníamos que dejar el pasado atrás. Sebastián observaba estas interacciones con asombro. «Mamá», me dijo una noche, «no puedo creer que estés ayudando a Andrea después de todo lo que te hizo». Le expliqué que no lo hacía por Andrea, lo hacía por él, por el bebé, por la familia, porque guardar rencor solo envenena al que lo guarda. Y yo había decidido elegir la paz sobre el orgullo. Finalmente llegó el día del parto. Andrea entró en labor 3 semanas antes de lo esperado. Sebastián estaba en pánico total cuando llamó. Ricardo y yo lo llevamos al hospital. Carolina y Daniel vinieron también. Todos queríamos estar ahí para apoyar a Sebastián en este momento crucial. Todos queríamos estar ahí para apoyar a Sebastián en este momento crucial. Andrea estaba sola en la sala de espera cuando llegamos. Su madre había muerto años atrás y no tenía otros familiares cercanos. Nos vio entrar y por un momento pareció que iba a protestar, pero entonces su rostro se transformó en algo parecido al alivio. «Vinieron», dijo con voz temblorosa. «Claro que vinimos», respondí. «Esto es importante.
El parto fue largo y complicado, 23 horas de labor. Sebastián estuvo con Andrea todo el tiempo, sosteniéndole la mano, limpiándole el sudor de la frente. Viéndolos así, juntos en ese momento tan vulnerable, pude ver destellos de lo que pudo haber sido su matrimonio si las cosas hubieran sido diferentes. Finalmente, a las 4 de la mañana, nació mi nieto. Un niño hermoso, perfecto, con los ojos de mi hijo y los pulmones de su madre. Se llamaría Mateo, Mateo Andrés. Cuando la enfermera me lo puso en los brazos por primera vez, el mundo se detuvo. Todo el dolor, todas las peleas, todos los insultos, nada de eso importaba en ese momento. Solo importaba ese pequeño ser que me miraba con ojos curiosos. «Hola, Mateo», le susurré. «Soy tu abuela Esperanza, y te prometo que voy a amarte con todo mi corazón, que voy a estar ahí para ti siempre, que vas a crecer rodeado de amor, aunque las circunstancias no sean perfectas». Sebastián lloraba viendo la escena. Andrea, exhausta en la cama del hospital, también tenía lágrimas en los ojos. Ricardo me abrazó por detrás, mirando a su primer nieto con asombro. Carolina y Daniel se turnaron para cargar a su sobrino. Éramos una familia extraña, rota y recompuesta de maneras inesperadas. Pero éramos familia al fin y al cabo. Los meses siguientes fueron de ajuste. Andrea se mudó a un apartamento más pequeño, pero más acorde a sus posibilidades reales. Consiguió un trabajo menos demandante que le permitía pasar tiempo con Mateo. Sebastián y ella establecieron una rutina de copaternidad que funcionaba sorprendentemente bien. Mateo pasaba las semanas con Sebastián en nuestra casa, y los fines de semana con Andrea. Mateo pasaba las semanas con Sebastián en nuestra casa y los fines de semana con Andrea. Yo ayudaba con el cuidado del bebé durante el día mientras Sebastián trabajaba. Era agotador a mis 43 años, pero también era la alegría más grande que había experimentado. Ver a mi hijo florecer como padre era hermoso. Sebastián se levantaba en las noches sin quejarse, cantaba canciones de cuna terribles pero con todo el amor del mundo, y miraba a Mateo como si fuera el mayor milagro de la tierra. Andrea también estaba cambiando. Lentamente pero consistentemente. Seguía en terapia. Había dejado de lado la arrogancia y el materialismo que antes la definían. Se había dado cuenta de que su hijo no necesitaba lujos, necesitaba presencia, amor, estabilidad. Un día, Andrea vino a traer a Mateo después de su fin de semana juntos. Se quedó tomando café en la cocina conmigo mientras Mateo dormía. «Esperanza», me dijo de repente, «quiero pedirte perdón, de verdad, no un perdón superficial, sino uno genuino, por todo lo que te dije. ¿Por cómo te traté? ¿Por no valorar todo lo que habías sacrificado por tu familia?» La miré sorprendida. Andrea había cambiado mucho, pero nunca había sido tan directa sobre este tema. «Ahora que soy madre», continuó, entiendo el amor que se necesita para poner a otros primero, el sacrificio silencioso que nadie ve ni valora, la fortaleza que se requiere para construir un hogar. No eras una vieja inútil. Yo era una niña ignorante que no sabía nada de la vida real. Acepté su disculpa, no porque la necesitara para sanar, ya lo había hecho, sino porque vi que Andrea la necesitaba para sanar ella. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las cosas no son perfectas. Andrea todavía tiene días malos donde su antiguo yo resurge. Sebastián todavía carga con el dolor de un matrimonio fallido. Yo todavía tengo momentos de duda sobre mis decisiones. Pero lo que cambió fue mi perspectiva. Ya no permito que nadie defina mi valor, ni Andrea, ni la sociedad, ni siquiera mi familia. Mi valor es intrínseco. Lo construyo cada día con mis acciones, mis decisiones, mi amor. Hoy, 2 años después de aquella cena terrible, miro hacia atrás y casi agradezco que Andrea me llamara vieja inútil. Esas 2 palabras fueron el catalizador que necesitaba para despertar, para recordar quién era, para reclamar mi voz. Sebastián se divorció oficialmente hace 1 año.
No se ha vuelto a casar y dice que no tiene prisa. Está enfocado en ser el mejor padre posible para Mateo. Ha crecido mucho como persona. Ya no es el hombre inseguro que era con Andrea. Daniel conoció a una mujer maravillosa y se comprometieron el mes pasado. Ella es maestra, como yo lo fui. Humilde, cariñosa, respetuosa. Ver a mi hijo con ella me llena de esperanza. Carolina se graduó con honores y ya tiene su propia firma de diseño. Es independiente, fuerte, segura de sí misma, pero también es amable, considerada. Encontró el balance que yo busqué toda mi vida. Ricardo y yo renovamos nuestros votos hace 6 meses. Una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Fue nuestra manera de reafirmar nuestro compromiso después de tantos años. De celebrar no solo lo que hemos construido, sino lo que hemos sobrevivido juntos. En cuanto a Andrea, está en una relación nueva. Alguien que la reta a ser mejor, pero también la acepta como es. Mateo los adora a ambos. Y lo más importante, Andrea y yo hemos encontrado una manera de ser amigas, no cercanas, pero respetuosas, unidas por el amor a ese niño que cambió todo. Mateo ya tiene 2 años. Camina, habla, tiene la personalidad más dulce. Cada vez que lo cargo, recuerdo por qué todo valió la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada momento difícil. Todo me trajo hasta aquí, hasta estos bracitos que me rodean el cuello y esta vocecita que dice, Abuela Espe. Si pudiera volver atrás y cambiar algo, no lo haría. Porque cada experiencia, buena o mala, me hizo quien soy hoy. Una mujer de 44 años que ya no se disculpa por existir, que ya no permite que nadie la menosprecie, que sabe su valor y lo defiende. A todas las mujeres que están leyendo esto, que se sienten invisibles, menospreciadas, olvidadas, recuerden que su valor no depende de lo que otros piensen o digan. Ustedes son importantes. Sus sacrificios importan. Su amor construye mundos. Y si alguien las llama inútiles, que su respuesta las deje temblando. No con violencia ni crueldad, sino con la fuerza inquebrantable de quien conoce su propio valor. Porque al final del día, la mayor venganza no es hacer sufrir a quien te lastimó, es levantarte, sacudirte el polvo y construir una vida tan plena que su opinión se vuelva irrelevante. Esa es mi historia, una historia de dolor, pero también de sanación, de humillación, pero también de dignidad recuperada, de silencio roto y voz encontrada. Y si algo aprendí de todo esto es que nunca es tarde para defenderte, para establecer límites, para recordar quién eres debajo de todos los roles que desempeñas. Soy Esperanza, esposa, madre, abuela, pero sobre todo soy yo, y eso es más que suficiente.